Primero que nada, desearles a todos ustedes que el inicio del año sea fructífero, que estemos preparados todos para enfrentar los retos que tenemos enfrente y que ustedes y sus familias inicien bien el año con salud, con trabajo, con entusiasmo y con ánimo de enfrentar la situación que vive nuestro país y que vive cada familia mexicana. Segundo, agradecerles su paciencia. Estamos en sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y hemos hecho un pequeño alto para platicar con ustedes algunos temas, y Héctor Bautista y yo deberemos regresar nuevamente a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional porque tenemos una importante cantidad de temas que abordar, de organización, de campañas electorales, de campañas mediáticas, de atención a estados, de muchos temas. Inicia el año en condiciones difíciles para México. Nuestro país atraviesa por un momento difícil en el tema económico y social. Pese a los esfuerzos que se hicieron el año pasado, 2015 inicia con señales preocupantes. Por un lado, el precio del petróleo, que fue cotizado por la Cámara de Diputados en un precio de $79 por barril para 2015. Ayer la mala noticia fue que rompió el piso de $40 y que por primera ocasión desde hace 5 años está por abajo de esa cifra, lo cual impactará los ingresos que por concepto del petróleo están calculados en el presupuesto de egresos. La volatilidad del tipo de cambio sigue, pese a los esfuerzos del Banco de México por estabilizarlo. Tengo el reporte de que hoy mismo, de acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar está alrededor de 15.24 centavos y sigue en esa flotación virando hacia arriba, fundamentalmente. Pero quizá la noticia más preocupante sea el de la economía cotidiana, la del bolsillo de los mexicanos. La economía del día a día que permite que los trabajadores vayan a laborar, esperen su semana o su quincena. La economía de las amas de casa que tienen que ir al tianguis o al mercado o al súper a surtirse de las cosas básicas para la familia y se encuentra con que el salario no les alcanza. La economía que hoy, dice el gobierno, espera un repunte en el crecimiento económico en el 2015, pero que todos los índices para valorar esto son más bien pesimistas y no optimistas en ningún sentido. La economía que hace que las inversiones que se esperaban empezaran a fluir a partir del 2015 no aparezcan todavía. Las inversiones incluso públicas del gobierno de la República no se ha anunciado después de la suspensión por lo ocurrido con el Tren México-Querétaro, cuándo está terminado el nuevo proyecto, la nueva licitación y para cuándo se está esperando que esa inversión importante de miles de millones de dólares se concrete. Y por lo tanto, los anuncios hechos por el presidente de la República a principios de año en un mensaje a la nación, falta ver su concreción, el cómo y el cuándo. No basta un mensaje de buenas intenciones o de optimismo sin sustento. Millones de mexicanos y de mexicanas están a la espera de que el gobierno de la República tome medidas directas, concretas, específicas, con objetivos, con montos y con tiempos determinados, para que la economía inicie un proceso de recuperación que, lo volvemos a reiterar, no está desligada del tema del ingreso de los mexicanos, del salario de los trabajadores mexicanos. Pretender mantener un salario castigado, un salario como el que se aprobó en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y pretender que la economía crezca manteniendo a millones de trabajadores y a millones de mexicanos con ingresos muy bajos, no va a tener buen fin, sin duda alguna. El gobierno debe tomar medidas de carácter emergente desde el gabinete económico para desatar el gasto público a la brevedad posible. No es aceptable que el gobierno tarde enero, febrero, marzo o abril para empezar a concretar la inversión pública que el país requiere, que está aprobada además por la Cámara de Diputados en diciembre. Y también el Banco de México debe tomar medidas mucho más enérgicas
para fortalecer la paridad del peso. Hay reservas suficientes en el Banco de México para poder tomar las medidas correspondientes y localizar también si lo que está ocurriendo es una salida de capitales en el país producto de la situación económica volátil que existe en el mundo y en México, o si el peso está sufriendo un ataque especulativo orquestado, demandando dólares de manera artificial para encarecer el dólar, el tipo de cambio. El Banco de México tiene la obligación de informar y de tomar medidas y verificar qué es lo que está ocurriendo en esta materia. Por nuestra parte, el Comité Nacional del PRD inicia su año, que es electoral, por cierto, preparándose para presentar los mejores candidatos y candidatas en la elección de junio. Elegiremos a nuestros candidatos y candidatas el 14 de febrero en el Consejo Nacional. Está en proceso la elección de los candidatos a gobernadores en 9 estados de la República. Está en curso un planteamiento de un nuevo mensaje del PRD hacia los mexicanos y hacia las mexicanas. El Comité Nacional ha aprobado su nueva campaña de difusión, que el día 10 iniciará en toda la República, en radio, en televisión, en espectaculares y en material de mano que se repartirá casa por casa en todo el territorio nacional, con un mensaje categórico, contundente, de señalamiento de lo que no está funcionando en México. Y posteriormente, este mensaje se complementará con las propuestas que el PRD hará una vez que tenga elegidos sus candidatos a diputadas y a diputados el 14 de febrero. El PRD se prepara para representar desde la campaña electoral y con sus candidatos a diputados y a diputadas la voz de muchos mexicanos que quieren hacerse escuchar en sus demandas, en sus reclamos y en sus exigencias, en sus preocupaciones. El PRD le va a hablar a partir de ahora fundamentalmente a la gente de trabajo, a la gente que se esfuerza por sacar adelante a sus familias diariamente, a las mujeres, a los hombres, a los adultos mayores, a los jóvenes, a quienes, pese a todo, enfrentan con entusiasmo el reto de sacar adelante a sus familias día con día. El PRD no le hablará a otros actores políticos, le hablará a los actores principales, que son la gente de trabajo que día a día enfrenta realidades adversas. Pretendemos ser la voz de muchos que quieren expresar puntos de vista y que no encuentran canales para poderlo decir. Y por lo tanto, nos preparamos justamente para eso. Esos son los primeros planteamientos que queremos hacer a nombre del Partido de la Revolución Democrática. Y si tienen ustedes preguntas específicas, con mucho gusto el secretario general y yo estamos listos para contestarlas. No tiene audio, Carmen. Bueno. Sí, ya, se escucha bien. Gracias. Ahora que están revisando los perfiles de los aspirantes a candidatos, me gustaría saber, ya hay un protocolo, de demás. Sin embargo, ¿cuáles van a ser los criterios de esta comisión de seguimiento para poder determinar con los elementos que se lleguen a todo lo que se lleguen, cuáles van a ser los criterios concretos con los cuales van a determinar con quiénes podrían ser, en todo caso, los que pasen la prueba para con medidas específicas? Y por otro lado, aunque ya sacaron un comunicado, sí me gustaría de viva voz conocer su posicionamiento o su postura respecto de este asunto de Ricardo Gallardo, que entiendo que ustedes son los que le solicitaron que se presentara, digamos, ante las autoridades, y que una vez que se presenta, una vez que se destapa todo este asunto, ¿no? A través de la PGR.
¿qué opinión les merece la actuación de este presidente municipal que estaba buscando además ser gobernador? Y aprovechando que está aquí Héctor Bautista, dado que esta persona es militante específicamente de ADN, aunque contendió junto con Nueva Izquierda, si tenían algún antecedente o cómo fue que lo postularon para ser presidente municipal, porque por ejemplo estaba el elemento que ahora salta de que el señor tiene un violín que él mismo dice que cuesta 5 millones de pesos y que eso lo puso en su declaración patrimonial. Es decir, al menos pues no es común, ¿no?, que alguien tenga una fortuna invertida en un objeto así. No quiere decir nada, pero a lo mejor sí podría ser algún elemento. No había elementos para ADN, para Nueva Izquierda, para sospechar, no ahora que ya todo se aclaró, sino antes, cuando fue candidato. O sea, finalmente están llevando un segundo candidato que también ahora prueba que tiene una actitud pues en contra de la sociedad. Bien, te agradezco la pregunta, Carmen. El protocolo por la legalidad y la recuperación de la ética política está en marcha en el PRD. Lo hemos aprobado en el Consejo Nacional y es norma que obliga a dirigentes, a legisladores, a funcionarios públicos y a candidatos a someterse a un riguroso proceso de evaluación de su actuación pública. Y cuando hay elementos, indicios, señalamientos concretos, el PRD está actuando. En el caso de San Luis Potosí, desde diciembre, ante información que llegó ante el Comité Ejecutivo Nacional, por los conductos que hemos abierto, le exigimos al presidente municipal de Soledad, San Luis Potosí, que compareciera a declarar ante autoridad competente para esclarecer señalamientos que había de muy diverso tipo. Esto no ocurrió, pasó el mes de diciembre y no ocurrió, y en los primeros días de enero la Procuraduría General de la República ha ejecutado una orden de aprehensión dictada por juez competente. Lo digo y lo quiero subrayar: el PRD colocó el tema en primer lugar y le pidió a ese alcalde que compareciera ante la autoridad y la justicia. Espero que no se olvide, porque luego los noticieros de Televisa se les olvida esos datos y solamente mencionan la segunda parte. Qué bueno que me hace la pregunta, Carmen, y se lo digo a la Cámara de Televisa, que no se le olvide a los conductores de Televisa que aquí ustedes verificaron cuando hicimos la denuncia pública, el señalamiento y la exigencia de que ese alcalde compareciera ante la autoridad, y fue el PRD quien exigió que se tomaran acciones directamente frente a señalamientos. No he visto que ni el PRI ni el PAN lo hagan con ninguno de sus alcaldes en funciones. El PRD sí lo hace. El PRD sí lo hace. Segundo, el protocolo establece claramente un mecanismo. El señor está sujeto a proceso. Tiene derecho a un proceso legal. Tiene ya sus abogados nombrados con una decisión personal. Empezará el juicio. Creo que no se ha dictado autorización de prisión todavía. Hay que esperar el plazo constitucional. Pero el PRD va a estar muy atento a que el juicio se lleve a cabo con todas las garantías constitucionales, que la autoridad que tiene señalamientos concretos contra él las demuestre, y si eso ocurre y viene una sentencia condenatoria, el PRD lo separará de su fila de manera definitiva. Eso dice el protocolo y lo vamos a aplicar. Es la primera aplicación que tenemos de las que sean necesarias aplicar. No nos va a temblar la mano para aplicar el protocolo. En el PRD aprendimos la lección y vamos a tomar las medidas que sean necesarias en cualquier lugar de la República, en cualquier estado donde surjan casos parecidos. Cuando haya indicios, información, señalamientos que obliguen a la intervención de la autoridad, los señalados deberán comparecer, responder por los señalamientos con dos resultados. Si no son ciertos, que se limpie su nombre y se esclarezcan las cosas. Si hay responsabilidades, que la autoridad actúe. Y en ambos casos, el PRD respaldará las decisiones que se tomen. Por lo tanto, no es un asunto ni de corrientes ni de equipos políticos. Es un asunto de que en el PRD, dirigentes de cualquier nivel, legisladores, funcionarios públicos, de gobiernos perredistas, que
sean señalados de actuaciones indebidas o incluso ilegales, tienen que comparecer ante la autoridad. En el PRD no hay protección para nadie. En el PRD no hay encubrimiento para nadie. Hemos aprendido la lección y estamos corrigiendo el rumbo. Espero que los medios de comunicación, que juegan un gran papel en este país para dar a conocer lo que ocurre en la vida cotidiana, actúen todos, como siempre, con profesionalismo, para que se dé a conocer toda la información y no solamente parcialidades. No sé si haya respuesta, pero no hay materia. Adelante. En San Luis Potosí es público que el actual presidente con licencia viene de una familia de empresarios y es reconocido en toda la sociedad. Hasta donde yo he leído, no hay una acusación concreta sobre relación con el narcotráfico. Lo que se ha dicho hasta el día de hoy es de enriquecimiento ilícito. En todo caso tendrá que desahogarse, pero lo que también es cierto es que el PRD no tiene una bola de cristal para saber el comportamiento que tendrá la gente en funciones. Lo que sí sé es que antes de asumir la presidencia municipal ha sido dueño de empresas, ¿verdad? Desconozco yo cómo las construyó, pero antes de ser presidente municipal contaba con muchas de ellas como precandidato. Entonces, hasta el momento que el PRD lo postuló ante la sociedad de una persona que contaba con el aval moral para ser candidato. El comportamiento posterior, pues es otra cosa. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, hace unos momentos el senador Mario Delgado Delgado. renunció a su militancia en el PRD después de 10 años. Y bueno, también hace unos días Alejandro Díaz Rosas también presentó su renuncia. Sí. ¿Qué opina acerca de esta desbandada que se está dando en el PRD y cómo va la estrategia para salir de la crisis a la cual estaba desde el año pasado? Y cómo va la revisión de perfiles, si ya se encontraron algunos perfiles que pues ligados o con hechos ilícitos. Y también mencionabas una nueva estrategia de comunicación y difusión. ¿Qué empresa va a estar a cargo de esta estrategia de comunicación? Bien, como lo he reiterado varias ocasiones frente a ustedes, los partidos son entidades de interés público donde se entra con libertad y se sale con libertad. Los partidos no son propietarios de la voluntad de los ciudadanos. La gente entra a un partido o sale de un partido de acuerdo a sus convicciones. Ese es un derecho constitucional. Los que vienen al PRD, todos son bienvenidos. Los que deciden irse a otros proyectos políticos, todos son respetados. Le deseo al senador Mario Delgado éxito en su vida política y ya nos reencontraremos seguramente en el futuro, donde quiera que él decida luchar, si es que decide militar en algún partido político. Segundo, sí, estamos localizando los perfiles mejores para que sean buenos candidatos y candidatas. La mayor parte de los registros que hemos recibido son de gente intachable. Yo diría, en este momento todos, puesto que no hay ningún señalamiento. Pero tendremos de aquí hasta el 14 de febrero, cuando elijamos a los candidatos y candidatas en el Consejo Nacional, para evaluar si hay algún señalamiento. Pero el PRD está siendo muy puntual en abrir sus puertas de sus candidaturas a personas con perfil local, con trayectoria limpia, con prestigio social, con ganas de ayudar a México, y vamos a seguir haciendo un esfuerzo para que los candidatos y candidatas del PRD sean lo mejor que el PRD le pueda presentar a los electores, porque les vamos a pedir su voto y su confianza. Por lo tanto, arranca el proceso de precampañas, el día 10 de enero inicia este proceso, culmina el 8 de febrero, y 6 días después, el 14 de febrero, el Consejo Nacional está eligiendo a los 500 candidatos y candidatas a diputados federales. 250 hombres, 250 mujeres, como lo establece el estatuto del PRD y como lo establece la propia ley electoral.
Y en la tercera pregunta, el PRD inicia una fase de reencuentro con sus electores y con la población mexicana. El PRD recupera lo mejor de sus tradiciones, un partido que escucha a la población, un partido que le da voz a la gente, un partido opositor enérgico que señala lo que no está funcionando, un partido valiente que enfrenta a quienes, habiendo conducido el país durante muchos años, hoy no lo están haciendo bien, un partido que señala los problemas de la gente, los problemas cotidianos, la inseguridad que campea en muchas ciudades del país, el tema de la economía que golpea a la gente que trabaja, el tema de la gente que quisiera tener mejores condiciones de vida, de salud y de educación, el tema de la gente que quiere una esperanza y que no comparte la conducción que se tiene del país. Es decir, una campaña para que el PRD recupere lo mejor de su historia y recupere su cercanía con la población a lo largo y ancho de la República, y para ello utilizaremos los instrumentos que tenemos: el acceso a la radio y la televisión que nos da el INE de acuerdo con la ley, los recursos financieros que nos está entregando el INE para este año para colocarlos al servicio de esta comunicación directa, pero sobre todo el contacto directo de nuestros dirigentes en cada municipio, tocando puerta por puerta para llevar el mensaje de aliento, de esperanza, de compromiso del PRD con la gente. Es lo que empezará a partir del 10 de enero. No. El PRD tiene especialistas y tiene gente capaz para diseñar esto, pero sobre todo tiene cientos de miles de afiliados y de militantes del partido en cada municipio del país. Acabamos de terminar la instalación de 1,200 comités municipales en todo el territorio, de entre 9 y 15 dirigentes cada uno de ellos. Pues con ellos, al frente de miles de PRDistas, viene un reencuentro del PRD con sus electores, con la población, con los hombres y mujeres que viven y trabajan en muchos municipios del país. Felipe. Buenas tardes y buenas noches. ¿Qué opinan de que Andrés Manuel López Obrador fue el que impulsó a José Luis Abarca después, con el apoyo de Lázaro Mazón, y ahora también López Obrador fue el que también levantó el brazo y dijo que era su pollo, así lo dijo textual, al alcalde de Soledad de Gracián, Ricardo? ¿Qué opinan de que finalmente él termine siendo un chef del INE y dice que es el PRD el responsable de No tenemos una opinión contundente al respecto. En 2012 López Obrador era candidato y el alcalde de Soledad también era candidato. Seguramente se encontraron en un acto público, como se encontró con muchos más. No hay que hacer un escándalo de ese tema. Malos alcaldes hay en el PRI, y muchos. Malos alcaldes hay en el PAN, bastantitos. Y solo los que no tienen cargos públicos, porque no han obtenido triunfos municipales, pues ahorita no tienen preocupación alguna. Cuando no se gobierna ningún municipio, no se gobierna ningún estado, se puede andar más tranquilo por la vida, ¿no? Cuando se tienen responsabilidades gobernantes, entonces hay que enfrentar el reto y el riesgo de que algunos presidentes municipales particularmente sean gente honesta, gente que le responda a su población, y otros no. Pero cuando eso ocurre, la diferencia está en qué partido asume con valentía el caso y lo coloca frente a la autoridad para combatir la impunidad, y otros partidos que esconden abajo de la alfombra sus problemas. El PRD no oculta cuando tiene un problema en un municipio y enfrenta con valentía su responsabilidad y corrige. Por eso en Soledad, en San Luis Potosí, fue el Comité Nacional del PRD en diciembre quien colocó el tema y exigió a su alcalde presentarse a la autoridad, y le pidió a la autoridad investigar el caso. Ya lo investigó, ya encontró elementos, ya obtuvo orden de aprehensión. Ahora pedimos un juicio apegado a derecho
en donde las pruebas se presenten, quien acusa prueba, la autoridad está obligada a probar las acusaciones, y si las acusaciones son ciertas y se comprueban, el peso de la ley tiene que aplicarse y el PRD respaldará eso. Si las acusaciones no se prueban y no hay elementos probatorios, habrá que pedirle a la autoridad que lo diga, que lo señale en la absolución. Pero eso está en manos de los tribunales, de los jueces, que nosotros respaldaremos la decisión que tomen en su momento oportuno. Hay en este caso del alcalde y en el anterior, el de Abarca, pues todavía la duda de cómo estuvo el proceso de designación, quién apoyó, quién no apoyó, quién impulsó, y pues tenemos pendiente la formación de la comisión Abarca. ¿Qué pasa con eso? Al PRD parecía que ya lo olvidó, que no le interesa mucho, y se supone que eso iba a marcar la pauta en el proceso de selección de candidatos, que ya está encima también. Y por otro lado también, en el caso del delegado en Iztapalapa, Jesús Valencia, pues la situación pues es, similar en el asunto de que está conduciendo camionetas que son de proveedores, lo cual no habla de mucha transparencia. Y en ese caso, aunque hay procedimientos abiertos a nivel local, así es. Y se supone ante autoridad competente, el PRD guardó silencio, ahí no va a aplicar ninguna una medida de apremio para el delegado. Él sigue en su cargo y sigue pues como si nada, diciendo que es un error y diciendo que es algo que le pasó porque andaba, en fin, muchas contradicciones. Bueno, en el caso de Iztapalapa el protocolo está aplicándose, está compareciendo ante autoridad competente. Ya está compareciendo ante autoridad competente. Pero a reclamo de diputados locales. Como haya sido, está compareciendo, se está aplicando el protocolo del PRD. Tiene que esclarecerse todo ese asunto, sin duda alguna. Y en el caso de Guerrero, no nos lo hemos olvidado. La comisión está trabajando ya. ¿Quién es la integra? No traigo aquí los nombres, son 5. 4 integrantes que fueron designados por el CEN, aceptaron el nombramiento y están ya trabajando. En un plazo de 2 meses deberán tener un informe. ¿Cuándo fueron nombrados? En diciembre. ¿Qué día de diciembre? Porque es que No tengo aquí los datos, pero pues, algunas reuniones. no, sesionamos el 18 de diciembre. Lo nombramos el 18. ¿Los nombres son reservados? No creo que no le vengan a la memoria, ¿o son desconocidos? No son desconocidos, pero en su momento te damos un boletín con los datos de la comisión. Y están trabajando ya. ¿Alguna otra pregunta? Hola Carlos, No los veo. Ya te vi. Acá atrás. Preguntarte respecto a la violencia que hay en Michoacán, a las ejecuciones que hubo el día de ayer, y también si tienen ustedes en el PRD algún temor. Ya ha habido varias aprehensiones de alcaldes, desde José Luis Abarca, el día de ayer el de San Luis Potosí, y también allá en Michoacán. ¿Tienen algún temor de que esto influya en los electores? Bueno, por supuesto que lo que pase en Michoacán, en Guerrero, en el Estado de México, en otros estados de la República, tiene impacto en la opinión pública. Por supuesto que sí. Pero quiero insistir mucho en la idea principal. En el PRD no hay encubrimiento para nadie. En el PRD no hay disimulo para hacer como que no pasa nada. No veo la misma actitud en otros partidos, por cierto. Pero eso es un asunto de ellos. En el PRD, donde haya señalamientos de acciones indebidas de funcionarios públicos, será el PRD el primero en decir: aplíquese el protocolo y comparece. Si hay elementos probatorios, que enfrenten sus responsabilidades sin protección partidaria. Si son versiones no confirmadas o chismes, que la autoridad determine que no hay elementos. Pero esta actitud la vamos a seguir manteniendo pese al costo político que haya que pagar. Lo que no vamos a hacer es disimular o encubrir o proteger a nadie. Eso no lo va a hacer el PRD. El PRD ha aprendido la lección de Guerrero y con los costos que hay que pagar va a seguir aplicando el protocolo en cualquier parte de la República donde ocurra algún hecho que, de acuerdo con las condiciones del protocolo, debe aplicarse. ¿Sobre la violencia? La violencia en Michoacán no cesa. A un año de la presencia del comisionado federal, ahora tenemos otra fase de la violencia, que es el enfrentamiento de los grupos que antes se armaron para enfrentar a los delincuentes.
Escuché ayer con detenimiento una larga entrevista que le hicieron al comisionado, donde narró el enfrentamiento entre dos grupos armados que aparentemente ya estaban regularizados en la policía que armó la Policía Federal. Y resulta que no está arreglado el tema. Muy lamentable lo que ocurre. Muestra que lo que se ha hecho es notoriamente insuficiente. Hay que hacer más cosas. Y el PRD está dispuesto en Michoacán a aportar propuestas y soluciones. Y pronto nuestro partido y sus candidatos en Michoacán prepararán y presentarán las propuestas que le vamos a hacer a los michoacanos. Michoacán necesita un nuevo acuerdo para estabilizarlo, para desarrollar su economía, para impulsar fuentes de trabajo, para detonar su turismo, pero todo eso está sujeto a una condición indispensable: mejorar sustancialmente la seguridad en regiones específicas de Michoacán. Afortunadamente no todo el estado, pero en las regiones donde sigue habiendo violencia, donde surgen de pronto enfrentamientos como los que hemos visto, se necesita una acción conjunta, estatal y federal, coordinada, concertada, que en poco tiempo el PRD formalizará frente a la gente de Michoacán. Matilde Pérez. Sí, Matilde, ya te vi. Gracias. ¿José está prendido? ¿Sí? Este proceso electoral, político electoral que ya empezó prácticamente, ¿no estará sujeto también o no va el PRD de la mano con la PGR por aquello de su protocolo? Y cómo confiar en una autoridad que también vamos a ver los antecedentes de Murillo Karam, ¿no? Entonces, ¿cómo confiar en quien ha sido un actor político opositor a este partido político? Y no estamos visualizando también una posibilidad de una guerra, déjeme plantearlo de esta manera, una guerra electoral sucia con este tipo de casos y otros que puedan surgir. Planteas un dilema difícil de resolver. ¿Por qué razón? Porque en el país hay autoridades competentes, y la PGR lo es, los ministerios públicos lo son, el Poder Judicial lo es, y por más desconfianza que podamos tener sobre ciertas autoridades, cuando se trate de investigar delitos, la Constitución y las leyes secundarias establecen la obligación de esas autoridades de investigar y de encontrar elementos, fincar responsabilidades. Si no recurrimos a esas autoridades, ¿ante qué instancia recurrimos? ¿O dejamos pasar las cosas? Esa es la disyuntiva. Y ante la disyuntiva de no hacer nada, o de quedarse de espectadores de lo que ocurre, hemos decidido correr el riesgo y pedir a las autoridades competentes federales, los órganos de inteligencia del Estado mexicano, la Procuraduría General de la República particularmente, que asuman las funciones legales que tienen. Y el PRD asumirá una actitud de vigilancia estricta sobre su comportamiento. Que hay un riesgo de una utilización política de los casos en los que el PRD está pidiendo la intervención federal, sí lo hay. Sí lo hay. Porque nunca sabremos si una acusación está sustentada o es un montaje político para descalificar a un posible integrante del PRD. Pero tenemos que correr el riesgo. Si decidiéramos priorizar nuestra desconfianza en las autoridades correspondientes, entonces lo único que nos tocaría hacer es armar una comisión interna del PRD, sin facultades, sin fuerza y sin condiciones para poder ejercer labores de autoridad, porque no lo somos. Entonces la disyuntiva que planteas es correcta, es cierta, y la hemos resuelto de esa manera. Pues les agradecemos mucho, nos regresamos a la sesión del Comité Nacional. Muy buenas tardes, un último comentario. El Comité Ejecutivo Nacional del PRD lamenta profundamente el fallecimiento de don Julio Scherer García, director de la revista Proceso. Un periodista con una amplísima trayectoria, un hombre que hizo época en el periodismo mexicano, un hombre que abrió canales de pluralidad y de diversidad en la prensa mexicana, un hombre que fue altamente polémico, ave de tempestades, diría algún escritor, pero justamente porque lo fue
fue un hombre que influyó en la vida periodística del país, en los medios de comunicación, formador de muchos periodistas que hoy están en muchos medios de comunicación, y el Comité Nacional le envía a Julio Chico y a María nuestras condolencias y un abrazo solidario, a sus colaboradores de proceso de la misma manera, y esperamos que el legado de don Julio perdure por mucho tiempo en México para seguir abriendo cauces de libertad, de crítica, de señalamientos, para que cada mexicano pueda decir y expresar con libertad lo que piensa. Descanse en paz, don Julio Scherer García. Muchas gracias, buenas tardes.